Bueno, días, horas para el cierre de esta campaña electoral y muchísimo trabajo y muchísimas novedades y situaciones que van surgiendo. ¿Cómo se está trabajando al día de hoy desde el Frente Renovador en este sentido, en el cierre de la campaña? Bueno, como te decíamos la otra vez, prácticamente no se ha parado. Este es un año... y la gente está también bastante ya saturada de tanta campaña y demás, uno prende la radio, la tele, pero bueno, en nuestro caso el trabajo tampoco se ha detenido, hemos empezado mucho antes de agosto para trabajar para lo que fueron las PASO, y después ese lapso de tiempo que parecía suficiente entre agosto y octubre, nada, se fue así, y ya estamos a horas de lo que es la elección. Y bueno, en este caso nosotros siempre decimos que hemos tenido muchas ventajas comparativas si analizamos lo que va a ser la elección de este domingo en relación a la del 9 de agosto. Por empezar, nuestro candidato intendente ha podido caminar prácticamente todo Pehuajó y cada una de las localidades conversando con la gente, hecho que por su problema en la pierna no había podido hacer en agosto. Hoy además vemos un entusiasmo realmente palpable en la gente, en la caminata, con la candidatura de Sergio Massa y con su posibilidad de llegar a ser gobierno a partir de diciembre, de meterse en balotaje y ser gobierno a partir de diciembre. Digamos, hay un clima que ha hecho también que esta cuestión se viva con mucho entusiasmo, mucho trabajo, pero bueno, cansados pero contentos de llegar a una nueva elección. Vamos a hablar directamente de lo que ha sido también el trabajo de integración de la lista, porque pasadas las elecciones primarias, el Frente Renovador, que participó de la interna, tuvo que reacomodar la lista e incorporar a quienes integraban la que acompañaba a Mateo Rossi. ¿Cómo ha sido ese trabajo, ese contacto con, a cualquiera de los dos se lo pregunto, con el integrar la lista y el unificar los proyectos y la forma de trabajar? Sí, bueno, antes que nada, buen día audiencia, buen día Andrea. Sí, es verdad lo que decís, pero la verdad que la integración ha sido natural y normal. Si bien el trabajo anterior a las PASO tenía algunos matices diferenciales en cuanto a la manera de encarar la campaña, creo que en definitiva la naturaleza determinó que converjamos, porque en definitiva los dos grupos estaban compuestos por gente buena, gente amplia, gente tolerante, y en definitiva se dio lo que naturalmente debería darse cuando se convergen en las ideas de primer orden, que en este caso son producir o intentar producir un cambio en la manera de gobernar la nación, la provincia y el municipio. Lo demás es todo se acuerda, porque en definitiva siempre que uno expone sus ideas, en algún momento, una vez que manifiesta sus matices, se ponen en prioridades algunas cuestiones, y en este caso las prioridades eran las mismas, así que no hubo ningún tipo de inconveniente. Al contrario, debo agradecer que hemos sido recibidos con naturalidad y la verdad que con muy buena onda. De hecho, hemos estado caminando y en algunos casos haciendo notas juntos, como corresponde, ¿no? Acompañando a quienes ganaron. Por supuesto que nosotros no nos sentimos ningunos usurpadores del espacio ni nada por el estilo, porque cuando se planteó la interna, obviamente que en una interna siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, hay mayorías y minorías, y hay un respeto en cuanto a la ley que otorga esos espacios. Nos hemos adecuado perfectamente y nos hemos dividido algunas tareas que hemos podido dividir y otras que hemos podido hacer en conjunto las hemos hecho. Tenemos la gran suerte, como dice Pablo, que Roberto ha mejorado en su problemita de salud, y además creo que está poniendo mucho más de lo que su físico por ahí le permite, así que es un hombre que tiene una fuerza importante, unas ganas importantes, y además es buena gente, y por lo tanto hay una base de buena gente que por supuesto nosotros intentamos mantener. Y ahora, como aparecen, como decía Pablo recién, solo 3 alternativas,
tenemos la esperanza de que aquellos que han optado por otras fuerzas se vuelquen a nuestro espacio. Creemos que Sergio Massa es el candidato que más propone y que es más contundente en cuanto a qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo, cosa que los demás han ido copiando en la medida que ha pasado la campaña. Esa es nuestra fortaleza es tener un candidato a gobernador que conoce bien la provincia, y nuestra fortaleza también es tener un candidato a intendente que todo el mundo sabe quién es, de dónde viene y cómo es. Así que con esperanza y con por supuesto muchas expectativas para el domingo. Bueno, con fuertes posibilidades ambos de ingresar al Consejo Deliberante, de formar parte del cuerpo deliberativo de Pehuajó, donde van pasando diferentes cuestiones. Ya algo hemos hablado de lo que es el funcionamiento del Consejo, pero hubo algo que llamó la atención en las últimas sesiones y tiene que ver con este reglamento nuevo que hizo que, por ejemplo, se tratara un tema que ingresó hace más de un año y que el tratamiento fue pasarlo a comisión. Digo, fue una de las cosas que más llamó la atención, pero hay algunas cuestiones de este reglamento que incluso los propios candidatos del Frente para la Victoria señalan hay que cambiar. ¿Coinciden en que tal vez el nuevo reglamento del cuerpo no es lo dinámico que debería ser? No, 18 meses tenía ese proyecto que volvió de comisión y ni siquiera volvió con dictamen, volvió para ser girado a otra área, a otra comisión, a otra comisión, y demás, seguirá dando vueltas en... Pero yo creo que, además del reglamento que hay que cambiar, el reglamento expresa una consideración que se tiene de lo que es el Consejo Deliberante. Hoy está considerado prácticamente como una secretaría más dentro del organigrama municipal. Y no es así, y uno se siente medio tonto tratando de explicar, dar una clase de educación cívica o formación ciudadana, como se llama ahora, diciendo que es un poder independiente, completamente independiente, que necesita de esa independencia, entre otras cosas, para cumplir con una de las funciones que le otorga la República, el sistema republicano, que es el de control. Por eso es que en estas caminatas que hemos tenido, tratado de explicarle a la gente la importancia de equilibrar el Consejo Deliberante para que, más allá de quién sea el intendente municipal, el Consejo pueda tener y cumplir la función que le otorga el sistema republicano representativo y federal que le otorga la Constitución Nacional. Tenemos que controlar al Mira, lo hablábamos recién fuera de aire y es algo que pasa en cada sesión. Hay algunas cosas que son demasiado evidentes, por ejemplo esta, cuando tarda 18 meses en volver un expediente. Pero además, por ejemplo, si uno pudiera hacer una línea de tiempo entre lo que va haciendo el Ejecutivo y lo que va haciendo el Legislativo, muchísimas veces el Ejecutivo necesita, por ejemplo, que se convalide un convenio para una determinada obra y que se genere una partida para recién entonces después, una vez que el Legislativo lo aprueba, poder ejecutarla. Bueno, si uno pudiera tener esas líneas de tiempo, vería que muchas veces el Ejecutivo gasta a cuenta de que dentro de 15 días, en la próxima sesión, rápidamente, y como un trámite de escribanía, se aprueba la creación de esa partida que ya se gastó. Sí, pasó 2 veces esta semana en 2 proyectos que se trataron también en la última sesión. Yo se lo pregunté al presidente del Consejo de qué servía la aprobación del Consejo Deliberante de un aumento al personal de enfermería que ya estaba cobrando y de qué servía la habilitación de un convenio para una obra que ya se estaba ejecutando. Pero bueno, hay cuestiones que se pueden hacer ad referéndum, pero hay otras que no. Entonces lo que digo es, hay una consideración que se tiene de lo que es errónea desde nuestro punto de vista, de lo que es o debería ser el Consejo Deliberante, y el reglamento no deja de representar ese concepto, nada más que eso. El reglamento es casi un síntoma de cómo el Ejecutivo considera el Consejo Deliberante. Me parece que es mucho más profundo el cambio que hay que hacer, y me parece que ese cambio tiene que venir desde la gente. Por eso nuestra prédica es a la gente que todavía no ha definido su voto, que lo está pensando, el concejal representa a la gente. Nosotros queremos representar a la gente, no estamos en contra de, no vamos a estar
como se ha generalizado ahora decir, poniendo palos en la rueda de nadie. Nosotros queremos representar a la gente, ser la voz de la gente como representante de cercanía, llevar sus inquietudes, sus propuestas, sus proyectos, y si el Consejo Deliberante está equilibrado en fuerzas, que para eso fue pensado, va a permitir que en el platillo de la balanza el Ejecutivo no siempre termine con mayor peso específico, sino que en algún momento se pueda tener un control, simplemente saber qué se gastó, cómo se gastó, por qué se gastó, se hicieron bien, no se hizo bien, y bueno, esa es la importancia del Consejo Deliberante, que tiene que cambiar un reglamento, pero que además hay que cambiar la cabeza de los ejecutivos para que entiendan la función que debe cumplir el Consejo, ¿no? Sí, ampliando un poquito lo que decía Pablo, y haciendo un llamado a la ciudadanía, hay que pensar que esta es una oportunidad un poco única que se da en Pehuajó, donde el oficialismo está poniendo en juego 6 bancas, ¿sí? En un Consejo Deliberante que tiene 16 bancas, y hoy tiene 10 representantes del oficialismo, y está poniendo de esas 10 bancas 6 en juego. Lo que significa que es una oportunidad única para equiparar esas fuerzas, como dice Pablo, y darle la oportunidad a otras voces, a otras minorías, a que no solamente sean escuchadas, sino que sean respetadas. Cuando uno habla de respeto, habla que equilibradas las fuerzas en el Consejo Deliberante, implica que no se puede hacer cualquier cosa a partir del momento de que hay que generar consensos. Y cuando Pablo dijo en algún momento, este famoso latiguillo que sabe usar el oficialismo, que la oposición pone palos en la rueda, en realidad lo que debe entender el oficialismo es que si realmente el 100% de la población estuviera totalmente de acuerdo con todo lo que se hace, tendrían 16 concejales oficialistas. Y si hay unas minorías representadas, esas minorías tienen que tener voz y votos, y la manera de que tengan la voz y el voto es a través de sus representantes en el Consejo. Así que piense la ciudadanía que esta oportunidad de equilibrar esas fuerzas, que va a implicar no solamente otras maneras de ejercer el poder, sino también que necesariamente van a tener que abrirse al diálogo y a los consensos, porque de equilibrarse las fuerzas como se está planteada la elección, salvo que pase alguna cosa rara, necesariamente el oficialismo va a tener que dialogar para generar sesiones extraordinarias, porque ya no va a tener esa mayoría automática que tiene para realizar una sesión extraordinaria cuando se le ocurra, va a tener que abrir las comisiones, lo que implica que ya hay un viejo refrán que dice: a la gente hay que dejarla trabajar, pero si se la vigila seguramente trabaja mejor. Y un poco la función del Consejo Deliberante es eso, es controlar cómo se trabaja. Así que piense la ciudadanía que hay una oportunidad única de equilibrar las fuerzas del Consejo Deliberante, y si se dan algunos números, hasta de poner algún representante de la oposición en el Consejo Escolar, que no es menor. Hoy por hoy el Consejo Escolar tiene 6 integrantes que son todos oficialistas, y se da esto porque las demás fuerzas no han llegado al piso. Hay que pensar que hay que dividir por 3 los votantes, cuando para los concejales se divide por 8, ese es el piso. Por lo tanto, no se está lejos tampoco de que por ahí ingrese algún representante de la oposición en el Consejo Escolar, que seguramente no hará otra cosa que lo que tiene que hacer, es controlar, nada más. Así que nosotros tenemos la esperanza de que todas aquellas personas que no han optado por un voto positivo, que han votado en blanco, y aquellas fuerzas que de repente, o aquellas personas que no se ven representados porque su candidato elegido en agosto no pudo superar el piso, se vuelque por una alternativa de la oposición, esperamos que sea la nuestra, para que se dé esta situación, lograr un equilibrio en el Consejo Deliberante. Y bueno, si se llegara a dar una elección histórica, hasta quién dice que podría revertirse las mayorías, ¿no? Bueno, tendría que ser una cosa histórica también, ¿no? Que la oposición pueda poner 5 concejales, los cuales automáticamente está cambiando la distribución del Consejo Deliberante. Pero bueno, al menos la pretensión de mínima que uno tiene es que quedemos 8 y 8, y que haya que hacer consensos para
para trabajar en conjunto y no creer que todo lo que hacemos desde el oficialismo es todo lo que está bien y todo lo que se propone va a un cajón o al olvido. Esa es un poco la idea que nosotros, o la esperanza que tenemos para el domingo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio anticipado de la función de control. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con el candidato a diputado por el Frente para la Victoria, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad, y cuando durante el fin de semana muchos especularon respecto de dónde salió el dinero para el famoso libro, el CD, todo lo que se repartió y se sigue repartiendo aún hoy, la gente creía que se iba a decir, como el caso del cartel de la ruta, fueron dineros de la militancia. Y en este caso, Avelino Zurro dijo, esto es una muestra de la gestión, es una forma de despedida, se utilizó dinero público para hacer esta publicación y lo consideran una inversión y no un gasto. Haciendo un poco, como decía, de ejercicio anticipado de lo que es el trabajo de concejales. ¿Cómo ven este gasto, inversión, llámenlo como ustedes quieran, pero esta publicación de primera calidad además que se está distribuyendo todavía hoy en nuestra ciudad? Bueno, nuestro bloque hoy en el Consejo Deliberante está armando justamente un pedido de informes al respecto, porque además se ha infringido el artículo 64 del Código Nacional Electoral, y creo, siendo no soy abogado, pero entiendo que en la conferencia de hace un rato también, digamos, no estamos en un periodo de 15 días de veda donde no se pueden publicitar actos de gobierno. Pero bueno, eso va por otra vía y no la legislativa. Pero de nuevo, es un síntoma, ¿no? De que, digamos, se puede hacer cualquier cuestión de últimas, si alguien lo puede controlar, sería un consejo deliberante, que en este caso no tiene equilibrio en las fuerzas, y bueno, la primera situación a cambiar es esa, es la primera situación que tenemos que cambiar. Para poder ejercer el control, lo que hace falta son muchos ojos mirando, y en lo posible ojos que miren desde distintas perspectivas. Hoy eso no ocurre, y nosotros aspiramos, aún con Roberto Centeno como intendente, a que eso ocurra a partir del 10 de diciembre. Es más, en lo personal siempre me ha parecido mal que la boleta en el tramo local no se pueda cortar en el tramo de concejales. ¿Por qué no? Digo, sería un voto inteligente votar a un intendente y a otros concejales para que esos concejales controlen a ese intendente que yo voy a votar. Entonces, nosotros pretendemos representar a la gente en todas las funciones que debemos cumplir como concejales, presentando proyectos, transmitiendo inquietudes, siendo la voz de la gente en determinadas situaciones. Y además controlando, porque ese álbum fue impreso con el dinero de los pehuajenses. Entonces, el Consejo Deliberante tiene que controlar también, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, qué es lo que se hace con los dineros de los pehuajenses. Y la representatividad tanto del Ejecutivo en la persona del intendente como de cada uno de los 16 concejales es la misma. La legitimidad de origen la da el voto popular. Entonces el intendente tiene derechos y tiene deberes porque fue elegido por el voto popular, y nosotros los concejales, si es que lo somos a partir de diciembre, lo mismo, no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia. Tenemos distintos roles, somos de poderes completamente independientes, o deberíamos serlo, y nosotros vamos a cumplir, ese es nuestro compromiso, con el rol que nos asigna la Constitución. Vamos a representar a la gente y vamos a controlar al Ejecutivo en aquellas cuestiones en las que podamos hacer control. Obviamente, la herramienta para que ese control sea efectivo es el equilibrio de fuerzas en el Consejo Deliberante, que es lo que, desde mi humilde punto de vista, la gente debería meditar a la hora de emitir su voto, ¿no? No estaría fácil hacerle entender a la gente el hecho de que el control dentro del Consejo Deliberante es sumamente importante, lo que estás diciendo, pero no es fácil porque, digo, muchas veces y lamentablemente cuando hay acciones de este tipo donde a la gente se la convence con obra, con ayuda, con beneficios, con computadoras y con un montón de cosas, o con estas ilustraciones que hace que algunos abran los ojos y digan, mirá qué lindo que está Pehuajó,
que no entiendan que esa misma persona que hizo esa obra les dice que si entra la oposición es para frenar todo esto, y que la gente no, o sea, es difícil que la gente no lo vea, va a decir, ay, bueno, ya está, no importa si lo hacen mal, pero lo hacen, y a veces entramos en, no quiero decir roban, pero hacen porque queda violento y se va a enojar más de uno, y ya se han enojado bastante, pero digo, la gente está acostumbrada como que hay mucha obra, y entonces, bueno, no importa si lo hacen mal, no importa si no respetan la ley que dice que no se puede hacer una conferencia de prensa anunciando un evento, que no se puede hacer una publicación de este tipo, ni mucho menos. O sea, como que la gente, no sé si ustedes lo notan en la calle, desde los medios sí, es como que dice, bueno, ya está, no importa si lo hizo mal, fíjate todo lo que hizo. Hay que luchar en contra de eso, ¿no? Y no es fácil. Sí, no es fácil, pero de todos modos, Andrea, uno sí está sujeto a lo que cree que es el sistema democrático, el voto es soberano de la gente, y en definitiva esto es un ejercicio de mejoramiento, o sea, en algún momento la gente de algunas cosas se da cuenta, de otras cambia de opinión, y de hecho eso que vos decís, si fuera, digamos, tan lineal como vos lo planteás, hoy Zurro tendría que tener el 70 o el 80% de los votos. No olvidemos que viene de una elección de casi el 70% y estamos hablando de una preliminar del 52-53. Quiere decir que el exceso de publicidad o de infligir temor o lo que fuera está dando un resultado, no sé si el esperado para quien lo pregona, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de los controles, yo cuando Pablo hablaba, recordaba una parte de mi paso en el Consejo Deliberante, que la composición por supuesto era otra, no había esta mayoría automática abrumadora que hay hoy, y yo tenía la oportunidad de integrar la comisión de presupuesto donde se analizaba la rendición de cuentas. Pasado el tiempo, digo, hoy la rendición de cuentas se aprueba a libro cerrado. Yo recuerdo haber tenido oportunidad de analizar y mirar papeles, y me acuerdo, en este caso me viene a la memoria, 3 casos puntuales, ¿no? Ustedes se acuerdan que en algún momento salió una especie de calcamonía que dice Pegua te quiero. Sí. Esa calcamonía también salió previo a una elección y se distribuía dentro de la boleta del ABL, en un claro ejemplo de utilización de fondos públicos para hacer una campaña política encubierta, ¿sí? Por supuesto, en aquel momento presenté un pedido de informe que va a tener, que tuvo seguramente el mismo que va a tener el que va a presentar el Frente Renovador hoy, un rechazo, digamos, absoluto por mayoría. Claro. Pero bueno, no importa, digo, lo que importa es la perseverancia, es la línea, y después la gente decide si le gusta que controlen o no le gusta que controlen. Otro caso fue, ustedes también se van a acordar, en la época que salió una especie digamos, de campaña para pintar 1000 escuelas. ¿Se acuerdan? 1000 escuelas, sí. Que esa campaña, digamos, la llevaba adelante la juventud de la Cámpora. Sí. Yo recuerdo haber visto en el diario Noticias, florecen 1000 flores, sí, pintamos 1000 escuelas. 1000 escuelas, donde había una publicidad, ¿no? Con la foto, o mejor dicho, la caricatura de Néstor Kirchner vestido de Eternauta, donde estaba toda la publicidad municipal, ¿sí? Pero además estaba la publicidad del logo de la Cámpora y los teléfonos particulares de algunos de los integrantes de las Cámporas para que aquellas que quisieran colaborar o lo que fuera, llamaran. Era una publicidad pagada por el gobierno de la ciudad. Por supuesto, también rechacé eso, obviamente, que quedó en algún saco roto. Pero estoy dando algunos ejemplos puntuales. Y el último que doy, que recuerdo, la anécdota fue que yo entro a un cajero del Banco Provincia y me encuentro con un amigo, un kinesiólogo, que me dijo, estábamos hablando del el bicentenario, 25 de mayo del 2010, corríjanme. Sí. Y para esa fiesta vino León Gieco. Sí. Entonces él me dice, después dice, ¿cuánto nos salió León Gieco? Entonces yo le digo, yo hasta que no vea la rendición no te lo puedo decir, pero yo te prometo que ni bien tenga el dato te lo voy a pasar. Y estando yo en la comisión tuve la oportunidad de ver y le dije, mirá, nos salió 80.000 pesos, ¿sí? Le digo, yo no sé si está bien o está mal, porque probablemente haya mucha gente que no pueda pagar un recital a León Gieco y lo vio en la plaza gratis. Digo, lo que me parece que está bien es que vos lo puedas saber, que salió 80.000 pesos. Yo tengo mis serias dudas de que nosotros podamos saber cuánto salió la emisión de este libro. Quiero decir,
con esto que si tuviéramos la oportunidad de hacer el control, sería nuestra responsabilidad ante la pregunta, señores, ¿cuánto salió el libro? Bueno, si estamos dentro de, tenemos la posibilidad de decir, nos salió tanta guita. Claro. Después el voto, si está bien o está mal, es otra historia, pero la gente tiene que saber. Y esa es un poco la función del control y de la información, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Si la gente cree que está bien, lo seguirá votando. Y si cree que está mal, cambiará el voto. Digo, ¿cuál es la historia? Pero sí. además de la función de control, el equilibrio dentro del Consejo Deliberante no solo es importante desde ese punto de vista de la auditoría, si se quiere, de algunos números del Ejecutivo, también desde lo propositivo, porque nosotros sostenemos que hay que pensar a Pehuajó no en el día a día. En el día a día hay un montón de cuestiones a solucionar, pero digo, debemos pensar Pehuajó área por área a 20 o a 30 años a futuro. Y para eso, ese plan director no lo puede elaborar un ejecutivo que dentro de 4 años vence mandato, porque si no, pasa lo que vemos expresado en ese libro. Si uno lee ese libro, entiende que Pehuajó fue fundado el 10 de diciembre del 2007. Y no es así. Y después veremos, dentro de unos años, a un próximo gobierno diciendo que fue fundado Pehuajó el 10 de diciembre del 2015. Todo empieza de nuevo cada vez que llega una gestión. La única manera de tener un proyecto a largo plazo que permita desarrollarnos y que cada piedra, cada escalón que se vaya armando tenga una dirección, es hacerlo por consenso. Y el único ámbito de debate político donde todas las fuerzas o la mayoría de las fuerzas políticas tienen representación es el Consejo Deliberante. Entonces, si nosotros discutimos, debatimos, llegamos a un acuerdo con consensos de hacia dónde va a ir la salud en los próximos 30 años en Pehuajó, hoy puede llevarlo adelante Pablo Zurro con sus matices. Mañana será el doctor Roberto Centeno con sus matices, pasado será Jorge Mas con sus matices, pero el objetivo, estamos de acuerdo en ese objetivo y vamos a ir hacia ese objetivo. Si no, si cada intendente agarra el GPS cuando asume, le pone un destino distinto, el que viene, con este vamos para Buenos Aires, con el que viene vamos para Santa Rosa y estamos todos subidos a un colectivo que no sabemos para dónde va, que está arrancando todo el tiempo y que no tiene un norte. Entonces, no solo es importante equilibrar el Consejo Deliberante para la función de control, sino también para la función propositiva. Queremos participar, queremos tener voz y voto en el Pehuajó, y tenemos mucho para aportar también, en el Pehuajó a 20 a 30 años, el Pehuajó que vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y desde el Consejo Deliberante y representando a los barrios, representando a las localidades, representando a la gente, queremos participar de ese plan director, área por área, hacia dónde vamos, para que después cada intendente le dé su matiz, le dé su velocidad, su impronta, pero que sepamos hacia dónde vamos, porque Pehuajó es un zigzagueo permanente. Bueno, la gente pone permanentemente como ejemplo algo que es claro, digo, lo que fue el centro de educación vial, por llamarlo de alguna, el parque vial infantil, se llamaba exactamente, que servía para que los chicos desde muy chiquititos entiendan el funcionamiento de un semáforo, cómo circular en una calle, quién tenía prioridad y demás, y de repente está convertido, no digo ni que una obra sea mejor ni que la otra sea peor, de repente encima de ese parque vial se construye un centro oncológico que ojalá funcione como corresponde, que ojalá sea lo que se anuncia y que si es así va a ser sumamente útil, pero se eliminó el parque vial infantil y tenía una utilidad. La gente, ese es uno de los ejemplos que siempre pone de esto de que Pehuajó arranca cada 4 años, ¿no? El estudio de Lina, dimos la vuelta a la calecita, sí, y terminamos bajándonos en el lugar donde nos subimos. Y así podríamos enumerar un montón de cuestiones, pero digo, nunca definimos cuál va a ser el reclamo del agua, cuál es el proyecto que queremos, hacia dónde apuntamos. Si lo definimos entre todos, yo creo que vamos a hacer todos y vamos a estar todos apoyando al intendente, que es una circunstancia, en ese reclamo, porque está reclamando lo que ya consensuamos que había que reclamar.
Hay otros temas que tienen que ver también con la realidad de los pehuajenses y la postura, bueno, el del agua, el oficialismo, por ejemplo, en la voz de Avelino Zurro ayer estaba enojado porque dice que nadie habla de que ahora hay agua después de que sacaron la raíz del acueducto como algo sumamente importante, que se suma a la obra del acueducto Casares-Pehuajó y que se suma al estudio del INA. Pero por otra parte también hablamos de la parte laboral. Y ayer creo que fue claro Avelino Zurro en decir: están esperando que cierren el frigorífico. Son 150 familias que se van a quedar sin trabajo, pero en nombre de los vecinos y de esa necesidad, dijo, en poco tiempo el frigorífico se va a cerrar. A veces asusta un poco escuchar este tipo de declaraciones. Digo, hablamos de una fuente de trabajo que está bien, genera un montón de inconvenientes a la gente, lo entendemos y demás, pero también estamos hablando de 150 puestos de trabajo menos. ¿Hay algún proyecto, plan, hay algo que se haya hablado en el seno del Frente Renovador como para equiparar, equilibrar un poco esta situación también y dar una solución a los trabajadores y a los vecinos? Bueno, el tema del frigorífico es un tema que tiene la misma antigüedad, si querés, que el del agua, me parece, o al menos quienes estamos en los medios los venimos tratando, y tiene muchas aristas. El tema del trabajo, nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo que Pehuajó vive una situación precaria. Si vos te fijás en ese álbum que ha publicado el municipio, en ese álbum solo figura del mismo estudio que yo voy a citar la desocupación, que es real, 4,2, 4,3, no recuerdo exactamente el decimal, es la desocupación en Pehuajó, pero el 41,5% es de trabajo no registrado. Quiere decir, hay precariedad en la situación laboral de 4 de cada 10 pehuajenses. Entonces, ¿es una prioridad? Debería serlo, el trabajo. ¿Tienen razón los vecinos del frigorífico? Por supuesto que la tienen, por supuesto que la tienen. Este es un tema que hemos hablado porque tiene que ver con la salud, con el doctor Roberto Centeno. Roberto nos decía, el otro día íbamos caminando con Walter recorriendo ese barrio, la verdad era insoportable el olor que había allí. Y lo que hablábamos con Roberto es que hoy en día hay algunos mecanismos que permitirían mitigar ese problema en un gran porcentaje, mientras con un acuerdo con la gente del frigorífico y con facilidades que puede otorgar el Ejecutivo, teniendo en cuenta además la importancia de la cantidad de mano de obra que allí se desempeña en forma directa e indirecta, se puede trasladar. A la larga o a la corta el frigorífico se va a tener que trasladar. El tema es hacerlo lo menos traumático posible, que no es que se queden 150 personas afuera y obviamente que va a ser así, pero habría que hacer un plan consensuado. Otra vez hablamos de consenso, ¿no? Es una palabra que en Pehuajó se ha olvidado mucho, pero que es necesaria en cada acción de gobierno. Consensuar con los empleados, consensuar con la empresa y consensuar con el municipio acciones inmediatas que permitan mitigar la situación y que permitan una calidad de vida mínima a los vecinos que hoy no la tienen y no la tienen desde hace mucho tiempo. Pero mientras tanto, estar trabajando en un mediano plazo para que el frigorífico deje ese lugar. Es así, me parece que hacia eso vamos. Ahora, cerrar la persiana sin un plan B y dejar 150 personas afuera, a mí me parece que no es la manera, porque además hace 8 años que esta gestión municipal tiene ese problema, porque no lo creó esta gestión, quiero decir, viene de hace muchísimo más, pero claro, hace 8 años que son responsables de este tema. Y sobre el año número 8, digamos, la respuesta es: bajamos la cortina. Y no hay plan B. Y no hay alternativa para los empleados. Digamos, me parece que la responsabilidad de Estado va mucho más allá. Me parece que debería ir más allá. Bueno, de hecho, el intendente municipal en el cierre de la campaña de las PASO habló de esto que ayer reiteró Avelino Zurro. Tuvieron 2 años para trasladarse, pero en un acuerdo que firma el OPDS con la municipalidad y parte del sindicato. ¿Y la empresa? No estaba. Yo lo pregunté también, porque me llamó la atención. Decir, esto es como que yo mañana te diga, tenés que pasarte, no sé, al frente de izquierda, pero lo decido yo, me pareció raro.
pero es así, es como que se habla de los 2 años que el frigorífico incumplió, que de un informe que el frigorífico recibió en un acuerdo del que no participó. Es como raro, sobre su propia situación. Absolutamente a nada, y ahora se está diciendo que como no cumplió con ese compromiso, que nunca asumió, es muy raro. ¿Sí? Es muy raro, es muy raro, y digo, hasta resulta gracioso. Nosotros, haciendo un montón de chistes, hemos puesto un montón de ejemplos de todo lo que podríamos hacer de esa manera, ¿no? Convocar a una parte para obligar a la otra. Para obligar a la otra, pero sin que la otra se entere y después querer castigarla por eso. Y digo, se pueden hacer un montón de chistes, pero estamos hablando de 150 familias que se quedarían sin trabajo por esta situación. Y eso es lo que preocupa a veces, ¿no? Es difícil, son problemas difíciles, el del agua, el del frigorífico, el de las cloacas, es un problema difícil. Nosotros venimos del barrio Fonavi, bueno, lo hablábamos fuera de aire recién, barrio Fonavi 1 tiene una historia conviviendo con las cloacas, y veíamos el canal totalmente abierto y decís, eso no figura en el libro. No. Eso llama la atención también. Pero bueno, son cuestiones de las que seguramente avanzarán y se podrá seguir trabajando. Bueno, hay muchísimos otros temas importantes, y hay uno que también es histórico, que lleva años, que en algún momento tuvo intervención del Ejecutivo y que hoy, asombrosamente, si se quiere, no, y es el tema de la cooperativa eléctrica. Hay reclamos permanentes de la gente por la situación de la cooperativa, que es muy similar, si se quiere, a lo que fue alguna situación anterior. Bueno, ¿qué contarte? Sí. Primera persona. Podemos charlar desde adentro. Pero digo, ¿por qué hoy el Ejecutivo no ve lo que antes sí vio cuando la situación es igual o, según algunos empleados, peor? Yo entiendo que es un tema que se politizó a un extremo, digamos, fue una crítica bastante habitual a la cooperativa en la cuestión de la politización, del municipio paralelo y demás. Lo que vino a cambiar esa situación fue una situación idéntica, de más política dentro de la cooperativa eléctrica. Y me parece que no se llevan bien la política y una entidad cooperativa. Las pruebas están a la vista, y uno hoy habla con empleados, con amigos que le han quedado dentro de la cooperativa, que tenían mucha esperanza en cuanto a algún cambio, que en algún momento llegaron a apoyar esos cambios, y hoy están viendo otra vez, ¿no?, esa calecita que ha dado toda una vuelta y que los ha depositado en el punto inicial. Yo confieso que me preocupa mucho el tema de la cooperativa. Me preocupa mucho, lo he hablado bastante con el concejal Federico Verges, porque es una empresa que hoy se ha vuelto muy dependiente del municipio, que da trabajo a muchísima gente, y que sería una pena que, si al municipio no le sigue entrando los dineros que por obra pública y en formato de ATN le han venido en esta década ganada, sería muy triste para los pehuajenses que una institución tan importante desde todo punto de vista vea peligrar alguna fuente de trabajo. Es muchísima la gente que allí se desempeña, y confieso que me preocupa muchísimo esa situación. También tengo que decir, y creo que en esto vamos a coincidir los cooperativa residual nos podríamos llamar, claro, que esa situación la vimos venir. Sí. Y tratamos de advertirlo adentro primero, que cuidado con estas cuestiones que hoy parecen ayudarnos, pero que en el día de mañana nos dejan muy vulnerables como institución, que no son autosustentables y que dependen siempre de un cordón umbilical. Y yo confieso que me preocupa mucho. Ojalá esté sumamente equivocado, lo deseo de corazón, porque es una entidad que aprendí a querer y mucho, la cooperativa eléctrica. Ojalá esté equivocado, pero me preocupa y mucho el futuro de la cooperativa eléctrica, cuando en su momento se ató tanto a la suerte de un ejecutivo municipal. Realmente me preocupa y mucho. ¿Es revertible, digo, desde
una próxima gestión, desde un cambio, digamos, un volantazo enorme habría que dar para cambiar esta realidad? Porque hoy la cooperativa depende del municipio, así, a las claras. Digo, hoy por hoy todo lo que sustenta la cooperativa es la parte de construcciones, y todo lo que es construcciones trabaja con el municipio. El resto... Mira, no. Yo no sé si es porque no solo tiene que ver con la cooperativa, sino con una cultura que se ha instalado en los últimos tiempos. Yo sostengo que Pehuajó ha crecido muchísimo, pero no se ha desarrollado nada. Y pongo el ejemplo siempre, tal vez muy burdo, de una familia en la que uno tiene un tío millonario que lo banca en todas. Y si uno se va a casar, le da para la casa, y si uno se va, quiere comprar un auto, te da para el auto y demás. Uno, si mira para atrás, ha crecido muchísimo, porque la verdad que el tío se la jugó y fabuloso. Pero el día que no está más el tío, hay dos problemas. El flujo de dinero que ingresaba no está más. Y el segundo problema que vamos a tener es que nos hemos olvidado las herramientas para generar esos recursos, ¿no? De un punto a esta parte se ha acostumbrado mucho a gente que puede pagar, no estoy hablando de que no puede. En su momento, yo digo, como frentista, y yo podía pagar, tenía mi trabajo, gracias a Dios, yo pagué el pavimento que pasó por mi calle, yo podía pagarlo. Había gente que no podía, había un trámite que se hacía, y a esa gente obviamente el Estado tiene que estar para brindarle o para reemplazar esa imposibilidad que tiene el vecino. Hoy en día es bastante complicado cobrarle a alguien algo, aunque pueda pagarlo, Hay gente que puede pagar, tiene una capacidad de pago impresionante, y tiene una capacidad de... Pero se ha sembrado la cultura de que el Estado te lo tiene que dar gratis. Entonces, volviendo al tema cooperativa, esa situación también lo vuelve bastante complejo en ser autosustentables. Y mira, nosotros los proyectos que fuimos a buscar, por ejemplo, Fondo Municipal de la Vivienda, que atiende y solucionó el 25% de los problemas de vivienda en General Villegas, lo fuimos a buscar a distritos que no tuvieron tíos millonarios, tuvieron que rebuscárselas haciendo un ejercicio de imaginación impresionante para generar los recursos que les permitieran ser municipios autosustentables. Y eso que parecía una desventaja en el comienzo, créeme que hoy es una ventaja, Hoy no están demasiado preocupados por quién viene o quién no viene. Ellos saben cómo generar esos recursos. El proyecto de seguridad, que es una adaptación del de Tigre, que funciona en Junín tampoco tuvo demasiado dinero que viniera del gobierno central, y se las rebuscó y generó los recursos para tener una policía de proximidad, para instalar cámaras de manera importante, para hacer una inversión en un centro de monitoreo que es un ejemplo. Entonces digo, me parece que deberíamos apuntar al desarrollo. Cuando el crecimiento es solo crecimiento porque llega dinero y en buena hora que llegue, a veces las cosas no se hacen sustentables, y hoy habría que analizar si se puede volver atrás ciertas situaciones, por ejemplo, para que la cooperativa, premoldeados, por ejemplo, fuera sustentable. Más allá, vuelvo a decir, hay barriadas, hay vecinos que no pueden pagar el asfalto que pasa y hay que hacerlo, y el Estado tiene que cubrirlo, obviamente que sí, pero hay gente que tiene enorme capacidad de pago, que veranea en el Caribe, por llamarlo, por poner un ejemplo, pero al que el Estado le financia los 10 metros de pavimento. Me parece que es una exageración. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? ¿Cuál es el mensaje para la gente, ya casi en el cierre y de cara al 25 de octubre? El mensaje es que voten una nueva alternativa. Y una nueva alternativa es la opción más sustentable que nosotros que hoy se le puede ofrecer a la ciudadanía a nivel nacional con Sergio Massa, a nivel provincial con Felipe Solá, y por supuesto a nivel local con el doctor Roberto Centeno. Y que piensen bien el voto, porque este domingo deciden 4 años de su vida futura, y tienen todo para analizar. Tienen para analizar la historia, tienen para analizar la realidad, y tienen para pensar en el futuro de los que van a votar y de los hijos de los que van a votar, que es lo más importante.
Muchísimas gracias a los dos. Quiero decir que estaba también nuestra candidata en tercer lugar, que es todavía cebadora no. de mate oficial. Yo ya la contrato, te digo. Toma nota de lo que digo, va a ser concejal, va a ser concejal, y ahí sí. La voy a escuchar ahí. Sí. La voy a escuchar. Sí. Más de uno la va a escuchar. Ya por lo que escuché en el pasillo, me gustó la idea. Vos sabés que tengo un tema, el otro día lo hablábamos con Tito, vamos a cerrar un poco más distendida la nota. Lo hablaba con Tito, tengo un par de candidatas, porque son Cuestión de candidatas, género, ¿no? Es una cuestión de género, viste que empezamos a imponer. Hay un par que yo las quiero adentro del Consejo Deliberante. Yo me gustaría, así cuando arrancamos en silencio, me gusta la idea. ¿Qué querés que te diga? Yo quiero un Consejo Deliberante de mujeres. Y ahí Bueno, sí. Jimena va a estar en nuestro bloque. Y ahí sí que se atajen. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, a Tito, a todos. Los candidatos del Frente Renovador, candidatos a concejales, Pablo Lanic, Walter Castilla, y tomando carrera Jimena Alessi, que yo te juro que va a hablar en algún momento, también proponiéndonos un poco lo que tiene que ver con el trabajo de la campaña y las propuestas que presenta este partido para los pehuajenses. Presentó la información.